Bueno, buenas tardes. Quería plantear de alguna manera un video también sobre la cuestión de la persona, ¿sí? Veníamos en Dimensión Ético-Política de la Praxis Docente, la materia que estamos desarrollando. Lo primero que planteamos es la cuestión del escepticismo, justamente, de esta actitud corrosiva, ¿no? Negativa respecto a la posibilidad de reflexionar sobre la cuestión ética, ¿sí? Luego planteamos el texto de Brunet sobre los valores, sobre qué son los valores, ¿sí? Lo pensábamos entonces como relaciones, ¿no? Entre objetos y sujetos, sujetos valorantes y objetos valorados. Una relación que siempre está dentro de un contexto. Ese contexto hace que de alguna manera se modifique a veces el valor. Pero nos vamos a preguntar sobre el fundamento de los valores éticos, de los valores morales, ¿no? Porque hay muchas formas de vivir, ¿no? Hay muchas culturas, las costumbres son diferentes, y sin embargo, en toda cultura, por más cambios que se den, siempre habitamos seres humanos, personas. Y entonces justamente en estas épocas tan complejas, tan difíciles, en esta situación particular que nos toca vivir, pensar las condiciones de supervivencia, pensar las condiciones de sobrellevar a cabo, ¿no? esta situación y de pensar sentidos, nos tiene que llevar a preguntarnos también por el sentido de qué es ser persona, ¿no? Es decir, como tener un criterio un criterio general, macro, a partir del cual básicamente puede distinguirse si algo es bueno o malo. Y para eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la persona. Por eso este texto que yo les incluí de Roberto Adorno plantea y profundiza un poco sobre este concepto tan importante, ¿no? Se habla en el texto de un proceso de reificación de la persona. Reificación. Rei viene de la palabra res, que en latín significa cosa. Por lo tanto, la reificación es la cosificación de la persona. Esto puede verse tanto a nivel, digamos, tecnológico, como a nivel económico, como a distintos niveles, ¿no? La cosificación de la persona, la cosificación del ser humano. Piensen, por ejemplo, en lo que está sucediendo en algunas partes de Asia respecto a los métodos que utilizan para detener la cuestión de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, en Corea del Sur se ha propuesto la posibilidad que mediante los dispositivos, mediante cierta aplicación obligatoria que todos los ciudadanos tienen que tener al propio celular, se controla exactamente dónde está cada uno y nadie puede moverse del radio que le compete, ¿no? O sea, como una suerte de control excesivo, ¿no? La biotecnología también plantea de alguna manera algunas cuestiones respecto a el valor de la persona, ¿no? No va a estar lejos el día en que directamente no usemos celular, sino que se nos inyecte como una suerte de dispositivo en el propio cuerpo, a partir del cual, bueno, tocando, ¿no? o algún botón que se nos introduzca en el organismo, tendremos análisis del cuerpo, ¿no? Posibilidad de conectarnos con el trabajo. Es como de alguna manera una suerte de robotización, ¿no? del ser humano, bastante preocupante, porque en definitiva el proceso de reificación o de cosificación de la persona, insisto, puede estar a nivel político, a nivel económico, también a nivel de las tecnologías de la salud, hasta cierto punto, pueden implicar un avasallamiento, ¿no? Pueden justamente suponer algo inmoral desde el punto de vista ético, porque se lo considera al ser humano como un mero medio, ¿no? Como un instrumento y no como un fin. Lo mismo lo que sería, por ejemplo, la experimentación en seres humanos de vacunas, ¿no? De vacunas peligrosas que pueden llevar a alguna población a la muerte si no está testificada previamente con protocolos en otros tipos de seres, animales o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿qué es la persona? Bueno, etimológicamente el término viene del latín personare, ¿sí? Y este viene del griego prosopon. Era una suerte de máscara, el prosopon, que ponían los artistas, usaban en el teatro para amplificar el sonido. Esa máscara tenía como un cono, en donde, como una suerte de megáfono, ¿no? natural, que amplificaba la voz.
Luego, entonces, primero se llama persona a esa máscara que usaban en el teatro. Luego se va a empezar a llamar persona al artista que estaba por detrás de esa máscara. Y finalmente se va a llamar persona al sujeto, o sea, al ser humano, ¿no? Persona. Hay algo interesante en el concepto de persona y vinculado con el rostro, ¿no? Porque en definitiva el concepto remite al rostro. Y el rostro es algo único, es algo singular, ¿no? Es algo intransferible, es algo misterioso. De alguna manera en nuestro rostro está el misterio, de alguna manera se revela o hay atisbos del misterio de la persona. Y bueno, justamente la persona, cada uno de nosotros es un misterio interior, ¿no? Rompe un molde, es único y tiene un valor total para lo que es la vida en este mundo, ¿no? Cada persona tiene valor. Esto supone que cada ser humano, cada persona se autopertenece. ¿Qué significa se autopertenece? Que no es dueño de otro, que tiene un valor propio y que por lo tanto va a tener una dignidad. La dignidad, lo que llamamos la dignidad humana o dignidad ontológica, de ontos, ¿no? Ontos significa ser. La dignidad ontológica es la dignidad de ser humano. Cualquier persona es digna en este sentido ontológico, porque todos somos seres humanos. Fíjense cuántas veces se viola esta dignidad humana cuando se considera que uno es digno por su condición social, por su condición económica, por su condición religiosa, por su condición sexual, por distintas categorías. Entonces hablamos de personas importantes. Fíjense el concepto, por ejemplo, en ciertos aeropuertos, en algunos boliches, ¿no? Cuando se habla de sala VIP, very important person, persona muy importante, o sea que el que está ahí es una persona muy importante, los demás son personas poco importantes, como si hubiera personas importantes y personas poco importantes. Indudablemente que en la sociedad en que vivimos hay una clasificación. El punto es que nosotros tendemos a naturalizar esto de considerar que alguien tiene más valor por su condición económica, por ejemplo, ¿no? Y alguien tiene menos valor. Y en realidad el principal valor, el fundamento de todos los valores, es el único hecho de ser persona. Nazcamos donde nazcamos, ¿sí? Somos personas. Eso es lo que se llama la dignidad ontológica. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque nosotros podemos tener alumnos que son de familias bien constituidas, económicamente solventes, o chicos que están solos, con problemas de salud, con problemas económicos. Todos son personas, todos. Esto es muy importante. Y por otro lado, la dignidad ética. La dignidad ética tiene que ver con, no con el ser persona, sino el obrar como persona. Y ahí sí, no todos hacemos, podríamos decir, no todos los seres humanos obran bien, o sea, obran conforme a su propia dignidad. El que mata, el que viola, el que es corrupto, en el fondo está haciendo actos que dañan esta dignidad ética y la puede perder incluso la dignidad ética, pero no la dignidad ontológica. No deja de ser persona, aunque deje de actuar como tal. Y por lo tanto, aun cuando alguien actúe en contra, por ejemplo, de la ley o en contra de la dignidad ética, por ejemplo, puede ser juzgado y encarcelado, no pierde esa condición de ser persona y por lo tanto no puede ser tratado de modo inhumano. Hay otra cuestión que plantea el texto también que tiene que ver con esto de autopertenecerse, ¿no? El ser humano, la persona se autopertenece, no pertenece a otro. Pero esta autopertenencia no hay que entenderla en términos éticos, es decir, no es que yo me pertenezco a mí, vivo para mí y me encierro en mí mismo, eso sería un egoísmo. La persona es un ser en relación y estamos abiertos a establecer vínculo con los demás. Pero autopertenecerse ontológicamente significa que en el fondo mi ser no depende de otro, no depende de otro. Por eso también esta confusión que a veces se plantea cuando dice yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Para hablar de derecho hay que hablar de alteridad. O sea, yo puedo tener derecho, qué sé yo, sobre esto porque esto es mío. Entonces, esto yo no soy esto y tengo derecho sobre esto. Pero mi cuerpo, salvo que consideremos una posición dualista, al modo platónico, como diciendo somos cuerpo y alma, entonces yo tengo este cuerpo como un instrumento. Es una posición errada en realidad, porque somos una unidad.
Y si somos una unidad, nosotros no tenemos un cuerpo como tenemos una computadora o como tenemos una virome, sino que somos un cuerpo. Nos autopertenecemos, ¿no? En realidad tenemos derecho a que otros no dañen nuestro propio cuerpo. Eso sí, a que otros no dañen nuestro propio cuerpo tenemos derecho. Bueno, algunas reflexiones como para pensar esto.